Eduardo Sánchez. El licenciado Eduardo Sánchez es el coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República y también, claro, vocero de Los Pinos del presidente Peña Nieto. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia. Al contrario, anoche, por ahí de las 10 de la noche, el presidente de la República, un poco antes, dirigió un mensaje a través de la televisión a los mexicanos congratulándose por el desarrollo finalmente de la jornada electoral exitoso ayer, a pesar de las amenazas señaladas por el propio presidente de algunos grupos opuestos a la marcha democrática, a la vía democrática. Supongo que hay satisfacción en el presidente de la República porque finalmente la democracia venció al temor, a la zozobra, al miedo, a la amenaza. Enorme el gusto que hay, yo creo que en toda la sociedad, por el comportamiento, sobre todo de la ciudadanía, Pepe, y creo que hay que destacarlo, independientemente, desde luego, de la conducta seguida por las instituciones de la democracia en México y las instituciones del gobierno de la República, la participación de los ciudadanos, en donde prácticamente, de acuerdo con las cifras que nos daba a toda la ciudadanía, el INE, anoche, el 48% de los ciudadanos empadronados acudieron a votar, en una cifra claramente mayor a la que se estila al promedio de una elección intermedia. Los ciudadanos y las instituciones salimos a defender nuestro proceso democrático, nuestra vida democrática, y ahí está el resultado. Ahí está el resultado también de la reforma electoral. Ahí está exactamente, mira, y entre otros, por ejemplo, el que haya un candidato triunfante en el gobierno de Nuevo León, un candidato independiente y un candidato independiente en Jalisco para diputado, pues es una clara muestra de que la reforma electoral no es letra muerta y que nuestra democracia, nuestro sistema democrático está más vigoroso que nunca y que nuestros procesos son cada vez más maduros. Déjame referirte un par de datos que pudieran ilustrar el caso. Estamos ante la primera vez en mucho tiempo en el que los partidos políticos no impugnan absolutamente nada, ninguna conducta, ninguna acción u omisión del Poder Ejecutivo Federal durante el proceso electoral. Tenemos a un presidente de la República que se ciñó plenamente a la ley, que la aplicó a rajatabla, y dio instrucciones a todo su gabinete para que se ocurriera, y hoy la normalidad democrática, la alternancia y el camino en el que los ciudadanos emitimos nuestro voto y a partir de ahí expresamos nuestra voluntad, pues creo que no tiene ya camino para atrás. Eduardo Sánchez, había zozobra, había miedo, había, preocupación de los votantes por las circunstancias de violencia generadas en focos localizados en algunas zonas del estado de Guerrero y prácticamente en todo el estado de Oaxaca, sobre todo en torno a las juntas distritales del Instituto Federal Electoral. El gobierno de la República, la tarde del viernes, toma la decisión de enviar elementos de las fuerzas federales armadas, hablo de la Policía Federal, de la Gendarmería, elementos del Ejército Mexicano, pues para garantizar la seguridad de los comicios, la seguridad de los funcionarios electorales, finalmente ciudadanos, y de los propios votantes. Es una decisión que se tardó el gobierno en tomar, según lo que se ha percibido en términos generales. ¿Cómo es que se da esa decisión finalmente, Eduardo? Pues mira, todo según el cristal con que se mide. Yo creo que las decisiones se evalúan, entre otras cosas, por los resultados. Y aquí creo que el presidente de la República ha sido muy claro en que el gobierno tiene una enorme disposición al diálogo, también una vocación muy grande por los acuerdos, pero por encima de todo una convicción de que la ley debe de cumplirse y que los derechos de los ciudadanos deben respetarse. Se tuvieron conversaciones, hubo diálogo en la Secretaría de Gobernación, y cuando las cosas por la vía del diálogo se veía que no prosperarían, entonces pues se tomaron las medidas que el gobierno tiene a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para que este proceso electoral se llevara a cabo. Y ese fue el curso que tomó a través de la decisión que se hizo pública por conducto del secretario de Gobernación.
Pues te agradezco, Eduardo, te agradezco mucho el que hayas permitido que los micrófonos de Grupo Fórmula Noticias pudieran entrar telefónicamente con tu opinión, con tu análisis de cómo está viendo Presidencia de la República lo que ayer sucedió en México. Al contrario, muchas gracias a ti, Pepe, y si me permites quisiera solamente precisar un tema. Por favor. Hoy el secretario de Educación Pública... A eso iba, sí, también, claro. Esta mañana en algunos espacios noticiosos en los que yo participé, me preguntaban qué iba a ocurrir con esta decisión de las evaluaciones. Yo esta mañana anunciaba que el secretario de Educación Pública unas horas más tarde daría un comunicado a ese respecto, y fue así que el secretario de Educación Pública ha dejado claro dos cosas. Primero, que la reforma educativa no es negociable en virtud de que pues ningún gobierno, ningún funcionario puede negociar lo que la Constitución y lo que la ley señala. Y segundo, que esta evaluación se llevará a cabo en los términos y condiciones que originalmente estaban contemplados en la legislación, que los maestros se someterán a una evaluación tal cual lo establece nuestra Constitución, y que en ese sentido vamos a seguir avanzando, como también lo dijo el presidente de la República ayer en su mensaje, al señalar con absoluta claridad: todas las reformas seguirán adelante. Te agradecemos mucho, Eduardo. Muy buena tarde. Al contrario, a ti. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Es Eduardo Sánchez, el coordinador de comunicación social de la Presidencia, vocero de la Casa Presidencial.